Hola de nuevo, sed bienvenidos, bienvenidas a una nueva visita virtual al patrimonio de la ciudad de Villena. Hoy hemos discurrido por la calle mayor de la ciudad hasta llegar a los pies de la iglesia de Santa María, a la que acabamos de entrar. Iglesia históricamente conocida como Santa María del Raval, por estar precisamente en ese barrio, en el barrio del Raval, en el centro histórico de Villena. Si bien el nombre oficial de este templo, todo hay que decirlo, es el de Iglesia de Santa María de la Asunción. Probablemente porque, tal y como se piensa en Villena, fue construida sobre los restos de la mezquita mayor musulmana de Villena, la mezquita Aljama. Tras la conquista de Villena por Jaime I, en 1240, es probable que esta mezquita mayor se mantuviera en pie hasta la segunda mitad del siglo XIII, cuando, en tiempos ya de la familia feudal de los Manuel, Villena recibió sus primeros fueros, que impulsaron la llegada de repobladores cristianos. Era costumbre cristiana, por ejemplo, era costumbre de Jaime I, entre otros, consagrar la mezquita mayor musulmana de las Medinas que conquistaban a la Virgen María de la Asunción, como probablemente sucedió aquí. Esta iglesia quedó fuera de las murallas medievales de la ciudad, mandadas construir por el príncipe don Juan Manuel de Villena, y se convirtió en la parroquia del Arrabal Mayor que estaba fuera de esa muralla. Por tanto, en el templo de los cristianos conversos y de sus descendientes, y en suma de las gentes más humildes de la entonces villa de Villena. Está documentado que en 1340 ya había una iglesia en Villena dedicada a Santa María de la Asunción. Pero no sería esta en concreto, sería una anterior que se construyó precisamente en este mismo lugar. Ese primer templo, sería demolido en el siglo XVI para dar lugar al edificio actual. En esa nueva construcción, es decir, en la construcción actual, jugó un papel importante doña Catalina Ruiz de Alarcón, perteneciente a una de las familias nobles más ricas de la ciudad, la cual estableció hasta 6 capellanías en el templo. Su importante papel hizo que fuese enterrada precisamente bajo esta capilla mayor, frente a la que nos encontramos. A nuestra derecha, junto a la capilla mayor, vislumbramos el precioso arco de acceso a la sacristía, construido en estilo renacentista. Sobre el mismo hay un escudo heráldico con las letras P y S, que aluden probablemente a la familia Pardina Sevilla, que fueron patronos de algunas de las capillas de la iglesia. Como podemos ver, tras la mesa del altar hay un retablo de madera, con, entre otras, la imagen de Santa María de la Asunción. Decir que este retablo no es el original, sino que vino a sustituir a otro que fue destruido en la Guerra Civil, durante la cual esta iglesia sufrió tremendos daños. También desapareció en esa contienda la reja de hierro, que estaba situada precisamente a los pies de esta capilla mayor. Ahora, si elevamos la vista un poquito, veremos la preciosa bóveda de crucería que cubre el ábside del templo, una bóveda construida en estilo gótico tardío, con arcos de los que surgen otros nervios secundarios, que se llaman ligaduras. Este estilo gótico tardío está presente en la planta del templo. Vamos a girar la vista 180 grados y veremos que la iglesia posee solo una nave, o lo que es lo mismo, tiene una planta de salón. Ese tipo de planta era típico del gótico catalán y del gótico valenciano, en suma del gótico mediterráneo, que es habitual en el este español. A los lados no vemos naves laterales, sino que lo que nos encontramos son con los propios contrafuertes del templo, que en lugar de quedar fuera del mismo, como es habitual por ejemplo en el gótico francés, aquí los tenemos en el interior. Además, se trata de unos contrafuertes que están perforados a modo de pequeñas naves laterales, cuando realmente no son naves laterales. Pues ya lo hemos dicho, esta iglesia tiene solo una nave. Si nos fijamos en los arcos formeros, que son precisamente los arcos que transcurren paralelos a esta nave central, es decir, los arcos que van de columna en columna, veremos que los primeros son arcos apuntados góticos, dado que estos tramos están más cercanos a la capilla mayor y serían los primeros que fueron construidos. Pero a continuación vemos cómo pasan a ser arcos de medio punto, lo que denota el paso precisamente del gótico al renacimiento, que se produjo en Villena en pleno siglo XVI. A los pies del templo vemos el coro alto, similar al que habría en la iglesia de Santiago de Villena, si bien en esta ya no es posible verlo porque fue desmontado en los años 70.
Si elevamos nuestra vista a la techumbre, volveremos a ver las preciosas bóvedas de terceletes, que es como se denomina, con este nombre tercelete, a esos nervios o arcos de estas bóvedas de crucería compleja, que podemos ver en esta iglesia de Santa María o también en la iglesia arcedianal de Santiago de Villena. Esperemos que os haya gustado esta breve visita virtual y os invitamos a venir a Villena a conocer más de cerca la preciosa iglesia de Santa María. Saludos.